Vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gálatas 4:19. Si ya lo tiene, dele lectura por favor conmigo. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire qué interesante. ¿Sabe por qué me resulta interesante? Que un hombre esté diciendo, estoy sufriendo dolores de parto por ustedes. Es impresionante, porque los hombres humanamente no sabemos nada de eso. Gloria a Dios que no sabemos nada de eso. Amén. No aguantaríamos dolores de parto. Otra cita, Filipenses 1:20. Dos citas que estaremos meditando en esta tarde. Filipenses 1:20. Dice la palabra del Señor: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Los dos textos que hemos leído se relacionan y tienen mucho que ver. Y hoy estaremos meditando sobre el significado espiritual de estos textos. En esta hora de la tarde yo voy a titular la meditación de este día de la siguiente manera. Escuche con atención: formación y magnificación de Cristo en nosotros. Me gustaría repetirlo conmigo. Repítalo conmigo si usted puede. Repita conmigo: formación y magnificación de Cristo en nosotros. Ahora yo le voy a dar lectura a los textos de nuevo y usted escuche y medite. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En este texto se revela la formación de Cristo. Cristo se tiene que formar en usted. Cristo debe de estar formándose ya en cada uno de nosotros. Ya debe de estar formándose el Señor Jesucristo. Pero el capítulo 1 de Filipenses, en su versículo 20, dice otra realidad: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también, escuche, será magnificado Cristo en mi cuerpo. Mire, ahí está otra realidad del Señor: la magnificación de Cristo. Cristo se tiene que estar magnificando en usted. Y esta es otra poderosa realidad que ya debe de estar operando internamente en nosotros. Por un lado, Cristo se debe de estar formando. Y por otro lado, si ya está formado, entonces se tiene que estar magnificando. Primero es la formación. Y cuando ya está formado internamente en nosotros, cuando ya es una realidad la formación de Cristo en nosotros, entonces la experiencia que sigue, que debe de estar presente en nosotros, es la magnificación de Cristo. Dos aspectos que pocas veces conocemos.
Dos aspectos, hermanos, que la mayoría de los creyentes no han entendido y algunos ni conocen, qué es la formación de Cristo, qué es la magnificación de Cristo. Pero en esta hora de la tarde, por la palabra, yo te vengo a revelar esas dos poderosas realidades de Cristo que ya deben de estar presentes en cada uno de nosotros. Ya debe de estar formándose Cristo en usted. Y si ya está formado, ya debe de estar magnificándose. Imagínense, en mi caso, Cristo empezó a formarse en mí desde el año 1996, cuando yo me convertí a Cristo. Desde el 1996 en que yo me convierto a Cristo, desde ese momento Cristo entró a mi vida y desde ahí, desde el 1996, Él empezó a formarse dentro de mí. Y una vez formado en mí, ahora tiene que magnificarse. En el momento en que Cristo llegó a tu vida, Él entró a ti. Y desde ese momento Cristo empezó a formarse dentro de ti. Y a la medida que fueron pasando los años, el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, imagínense yo que tengo casi 28 años. Ya debe de estar Cristo de manera rica, de manera profunda, de manera intensa. La realidad de la formación y la experiencia de la magnificación ya debe de estar fuerte dentro de mi persona. A la medida que estamos en Cristo y permanecemos en Cristo y avanzamos en Cristo, la realidad de la formación y de la magnificación de Cristo se debe de ir aumentando, perfeccionando. Dos cosas muy importantes de la vida cristiana. Ahora escucha con atención, porque la experiencia espiritual de Cristo en nosotros, escucha, esa experiencia, esa realidad de la formación de Cristo en nosotros tiene que ser como la experiencia de Cristo formándose o cuando se formó en el vientre de la Virgen María. Vamos a meditar. ¿Qué fue lo que pasó dentro de María? ¿Qué sucedió? En ella se formó Cristo físicamente en su vientre. En nosotros, Cristo se debe de formar internamente de manera espiritual. La misma experiencia. En ella físicamente, en nosotros espiritualmente. La persona humana del Señor Jesucristo comenzó en María como una experiencia interna. La Biblia dice que el Espíritu Santo la cubrió y en su vientre empezó a formarse de manera física, de manera humana, el Señor Jesucristo. Y eso es una figura, una maqueta de la realidad espiritual. Desde el momento cuando el Espíritu Santo llegó a tu vida, te cubrió y te fecundó con la vida divina. Y desde ese momento, hermanos, Cristo como semilla divina fue implantado en tu espíritu humano, y desde ese momento debe de comenzar o comenzó la formación espiritual de nuestro Señor Jesucristo en ti. Así como Cristo se formó internamente en el vientre de María, el embarazo de María
Fue una experiencia interna de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, Cristo se debe de formar internamente en nosotros. No de manera física, pero sí de manera espiritual. Y el ejemplo de María, donde se forma Cristo en ella y se empezó a magnificar Cristo en ella, son ejemplos de realidades espirituales para cada uno de nosotros. La iglesia debe de tener la experiencia interna de Cristo en su formación y en su magnificación, así como María tuvo la experiencia de la formación de Cristo y de la magnificación de Cristo en su cuerpo. En este sentido, María representa a la iglesia. María representa a la iglesia. Ella tuvo las dos experiencias, la formación de Cristo y la magnificación de Cristo. Y la iglesia como una mujer espiritual, la iglesia como una mujer espiritual tiene que tener las dos realidades, la formación de Cristo y la magnificación de Cristo. Ahora vamos a entrar a Gálatas 4:19. Vamos a mirar la primera parte. Pablo, el apóstol, estaba muy preocupado y él oraba. Él oraba. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Está hablando de un embarazo. Está hablando de una formación. Pablo oraba. Y la oración del apóstol Pablo, hermanos, era tan profunda, pero tan intensa, que probablemente Pablo se pasaba horas orando, clamando. Y en esa oración, que se llama la oración de dolores de parto. Yo no sé si usted conocía esa clase de oración o había escuchado esa clase de oración. Existe la oración de dolores de parto, donde el ministro, el pastor, siente la necesidad de clamar, de llorar profundamente la presencia de Dios, como Pablo lo hacía. Pablo dice que oraba, y en su oración solamente una cosa le pedía a Dios: que en los nuevos creyentes, que en los creyentes de Galacia, que en los creyentes de la iglesia que estaba en Gálatas, la oración de Pablo era: Señor, fórmate en ellos, fórmate internamente en ellos. Y es que es una necesidad en la vida del cristiano, es una necesidad que Cristo sea verdaderamente formado en nosotros. Es una necesidad. Pablo entendía perfectamente que era una necesidad que los creyentes experimentaran la formación espiritual de Cristo dentro de ellos. Es que si Cristo no se forma internamente dentro de ti, tu vida cristiana no va a tener sentido. Tu vida cristiana no va a tener propósito.
Porque la verdadera vida cristiana es un asunto de adentro, es un asunto del Espíritu. Así que la formación de Cristo es una necesidad dentro de nosotros. ¿Cuánta gente de manera externa, cuántos creyentes en apariencia por fuera son muy cristianos, pero por dentro no tienen nada de Cristo? Gloria a Dios, aleluya. Esa es una realidad hoy en el Evangelio. Cristianos, creyentes que en apariencia son muy cristianos, pero por dentro no tienen nada de Cristo. Y la verdadera vida cristiana es un asunto de adentro. Y cuando Cristo está dentro, entonces se expresa por fuera también. Es una necesidad, hermanos, que Cristo se forme de verdad. Por ello en esta tarde yo te vengo a enseñar con la sabiduría de la palabra que debemos de pedir, debemos de cerciorarnos, debemos de estar conscientes, debemos de estar sinceros con nosotros mismos y entender, reconocer, investigar, inquirir cuánto de Cristo se está formando en ti. Cuánto de Cristo ya está operando dentro de ti. Pablo clamaba a Dios y le pedía a Dios que se formara dentro de los creyentes. Por eso decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esto va para ustedes, pastores. Uno como pastor debe de agotar todos los recursos que puedan existir a fin de que cada creyente nuevo que venga a la iglesia, Cristo sea plenamente formado en él. Y para que eso se cumpla, tenemos que estar enfocados en ese propósito de que Cristo se forme en ese nuevo convertido que viene lleno del mundo, lleno de malicia, lleno de maldad, lleno de amargura, lleno de odio, lleno de resentimiento, lleno de cuánta basura que el diablo le metió allá en la vida pecaminosa. Cuando viene el Señor, hermanos, Cristo se tiene que formar en él para que todo lo diabólico, todo lo maligno, todo lo pecaminoso se vaya, desaparezca, se destruya. Entonces empiece a vivir en la realidad de Cristo, en el poder de Cristo y en la vida de Cristo. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Se da cuenta por qué es importante que Cristo se forme en nosotros? Cuando andábamos en el mundo, había mucho del diablo en nosotros. Había mucho del diablo en nosotros. Cuando venimos al Señor, venimos arrastrando un montón de hábitos malignos. Por eso se requiere que Cristo empiece a formarse en nosotros. Estas palabras, hasta que Cristo sea formado en vosotros, revelan que hay una realidad espiritual que se debe de formar internamente en la iglesia, en cada uno de nosotros los creyentes. Esta poderosa realidad de Cristo es un asunto interno. Así como lo tuvo María, así también Cristo. Nosotros los creyentes, espiritualmente, tenemos que tener la experiencia de Cristo cada día, de manera rica, de manera profunda, de manera poderosa. A mí me llamaba la atención la palabra formado, la que aparece en el texto, hasta que Cristo sea formado. Repita conmigo: formado. Y esa palabra formado implica la idea de darle forma a algo.
modelar algo. Lo que significa que Cristo tiene que agarrar forma internamente en cada uno de nosotros. Cristo tiene que ir agarrando forma dentro de nosotros. Esta forma de Cristo habla de esa realidad, hermanos. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos internamente la forma de Cristo. Es la forma de Cristo que debe de estar morando en ti. Y mire que Cristo es tan puro, Cristo es tan santo, Cristo es tan limpio, que a mí me impresiona cuando el Señor Jesucristo dijo estas palabras: el príncipe de este mundo viene y él no tiene nada en mí. Y esa pureza de Cristo, esa perfección de Cristo, esa santidad de Cristo debe de estar obrando en tu ser. Qué glorioso, hermanos, que por formarse Cristo en nosotros, que por tener a Cristo en nosotros podamos llegar a esa convicción, a esas mismas palabras que dijo el Señor: el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. Qué poderoso, hermanos. Entonces, hermanos, Cristo se debe de estar formando en nosotros. Pero ¿cómo comienza? ¿Cómo principia esa formación? A través del nuevo nacimiento espiritual. Por eso en la Biblia hay un nuevo nacimiento espiritual. Se le llama la regeneración. Se le llama el nacer de nuevo. Cuando el creyente recibe internamente a Cristo, cuando el creyente le da lugar a Cristo, bueno, entiéndase de esta manera: cuando el pecador se arrepiente, se convierte a Cristo, se hace un creyente, entonces Cristo entra a esa persona como semilla de la vida divina. Y el pecador es convertido en una nueva criatura. Y ahí empieza el proceso donde Cristo se va modelando dentro de nosotros. Cristo se va formando dentro de nosotros y va aumentando. Y cuando ya está formado dentro de nosotros, viene la segunda experiencia: la magnificación. Vamos a ir ahora a Filipenses 1:20. La magnificación. Filipenses 1:20 habla de la magnificación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será. ¿Está conmigo en el texto? Filipenses 1:20. ¿Será qué cosa? Será magnificado Cristo en mi cuerpo. Cristo se magnificó en el cuerpo de aquellos cristianos del primer siglo, del segundo, del tercero y del cuarto siglo. Y a lo mejor ahora Cristo no se magnifica en nuestro cuerpo, porque ya no estamos en tiempos de persecución. Ya no estamos en el tiempo donde estén matando a los cristianos por Cristo. Quizá esa experiencia de que Cristo sea magnificado en nuestro cuerpo, quizá no la tengamos nosotros. Pero sí podemos tener la magnificación de Cristo en nuestra vida, porque hay tres cosas. Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o puede ser
magnificado Cristo por la vida, o puede ser magnificado Cristo en la muerte. El punto es que Cristo tiene que ser magnificado en nosotros. Y para que Cristo sea magnificado en nosotros, Él tiene primero que estar formado. ¿Y qué es la magnificación? ¿Qué entendemos con magnificación? María también tuvo la experiencia de la magnificación de Cristo, pero en María fue físicamente. Escuche, la palabra magnificado significa hacerse grande. Eso es magnificado o magnificar. Extenderse, aumentarse, ensancharse. Eso es magnificar. En María, primero Cristo se formó en su vientre como una semilla de vida. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, su barriguita le creció a María. Ahí estaba la magnificación física de Cristo dentro de María. El que a la mujer que está embarazada le vaya creciendo la pancita, eso significa que la vida se está magnificando dentro de ella. La vida de una criatura, la vida de un varoncito, la vida de una mujercita, la vida de un bebé se está magnificando dentro de ella. La evidencia es que va creciendo la pancita. Ahora eso llévelo a lo espiritual. Llévelo a lo espiritual. Entendámonos de manera espiritual. Así como Cristo ya está formado dentro de nosotros, también debe de ensancharse dentro de nosotros, aumentarse dentro de nosotros, debe de crecer dentro de nosotros para que se exprese en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todo lo que digamos, en nuestras acciones, para que Él se exprese y llene todo nuestro ser y toda nuestra vida sea una expresión viva del Señor Jesucristo aquí en la tierra, hasta que lleguemos a ser verdaderos cristianos en toda la extensión de la palabra. Que Cristo, por haber crecido tanto, se mire en tu vida la verdadera realidad de que Cristo está dentro de ti. Mire que hay gente que sin decir que son cristianos, a legua se le notan que son cristianos. Hay creyentes que tienen tanto de Cristo, hermanos, que aún la gente del mundo perciben algo de Cristo en ellos, y eso que no tienen discernimiento. ¿No le ha pasado que de repente va caminando y por ahí, hermano, ¿y cómo sabe ese impío que tú eres hermano? Hay algo que se expresa de Cristo. El verdadero cristiano debe de expresar a Cristo en todo. Debe de haber algo poderoso, profundo y rico de Cristo. Entonces la palabra magnificar o magnificado habla de esa realidad, hermanos, de que Cristo debe de extenderse, debe de ensancharse. En María solamente fue en su cuerpo, en su vientre. En nosotros Cristo debe de ensancharse en nuestro espíritu humano, debe de ensancharse en nuestra alma, debe de ensancharse, hacerse grande en todo lo que tenga que ver con nuestra persona. Entonces, escucha y aprende, la magnificación de Cristo es el ensanchamiento de Cristo en nosotros, es el agrandamiento de Cristo en nosotros. Y si ya está formado,
Debemos de buscar, debemos de anhelar, debemos de querer, debemos de pedir: Señor, crece dentro de mí. Mire que muchos cristianos, como no tienen idea de esta realidad de la magnificación de Cristo en la vida de ellos, nunca le dicen a Dios en la oración: Señor, que crezca Cristo dentro de mí. Yo se lo pido en oración: Señor, ensancha mi espíritu de ti. Señor, agrándate dentro de mí. Crece dentro de mí. Porque es necesario que Él se forme y que Él crezca, más de Él y menos de ti. Ese debería ser lo ideal de la vida cristiana: más de Cristo, menos de mí; más de Cristo, menos de mí. Es necesario que nosotros, todo lo humano de nosotros mengue, hermanos, y todo lo de Él crezca poderosamente dentro de nosotros. Ese debería ser el ideal de la vida cristiana: más de Cristo, menos del mundo, menos del diablo, menos de nosotros. Porque lo del mundo, lo del diablo y lo de nosotros humanamente por sí mismo es muy pecaminoso. Debería de ser la realidad de Cristo en nosotros. Mire, en lo natural, todo lo que nace tiene el poder de la vida y tiene crecimiento en lo natural. Por eso, en el momento en que se forma la criaturita en el vientre de la mujer, ese vientre empieza a crecer, a crecer. 9 meses y se pone la mujer como un globo, hermano, se le pone el vientre. Ahí está el crecimiento de la vida, porque ya se formó una vida. Ahora, ¿sabe qué es lo triste? Que Cristo ya se formó, pero no se mira el crecimiento de Cristo en nosotros. Tómalo en serio. ¿Qué tanto de Cristo ha crecido en ti? ¿Qué tan grande es Cristo dentro de ti? ¿Qué tan grande es Cristo? ¿Está creciendo Cristo dentro de ti? ¿Se está magnificando Cristo interiormente en ti? Una buena pregunta para meditar, ¿verdad? Todos decimos: Cristo vive en mí, pero ¿qué tanto se ha hecho grande? Yo ya tengo a Cristo, gloria a Dios, sí, pero ¿qué tanto ha engrandecido? ¿Qué tanto se ha magnificado? Porque la Biblia habla de esta realidad, que tiene que magnificarse, tiene que ensancharse. La realidad de Cristo en ti, en mí, cada día, cada año, tiene que ser una experiencia rica, abundante y profunda. Cada año que pasa de mi vida, Cristo debe de aumentarse, la experiencia debe de ser más profunda, la experiencia debe de ser más grande. Oye, no estamos en Cristo para hacernos viejos, no estamos en Cristo solamente para arrugarnos físicamente, estamos en Cristo para que Él crezca y se manifieste poderosamente en nosotros. Cristo debe de crecer, cada día expresar más a Cristo, cada día ser más como Cristo, cada día experimentar más de Cristo. Y según la revelación de la palabra de Dios, la magnificación de Cristo, el agrandamiento de Cristo en la vida del creyente se manifiesta a través de muchas áreas de nuestra vida. Y solamente voy a dar un ejemplo. Y con este ejemplo, hermano, se te va a volar el fusible. Con este ejemplo que te voy a dar.
Wow, es impresionante hasta dónde debe de crecer Cristo en nosotros. Experiencia que la mayoría de los cristianos no lo tienen. ¿Saben por qué no lo tienen? Porque no han dejado que Cristo crezca en ellos. Vamos a ver una de las poderosas áreas. Primera de Corintios 2:16. Mira qué realidad tan poderosa de la magnificación de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Mire, eso habla de la magnificación de Cristo en nosotros. Dice la palabra, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Está tremendo, ¿verdad? ¿Quién le instruirá al Señor? Pero mire lo que dice. Dice que tú, dice que yo, todos, ¿qué debemos de tener? ¿En serio tenemos esa mente? ¿En serio pensamos como Cristo? ¿En serio miramos la vida como Cristo la mira? ¿En serio interpretamos la vida humana de la tierra como Cristo la interpretó? Pero la Biblia dice que debemos de tener la mente de Cristo. ¿Y cómo puedo yo experimentar esa grandiosa experiencia de tener la mente de Cristo? ¿Cómo? Dejando que Él se magnifique internamente en mí. Dejando que la realidad de Cristo rebose, mire que dos palabras están saliendo, rebase y rebose, para que yo pueda tener la realidad profunda de los pensamientos de Cristo en mí, de la mente de Cristo en mí, del entendimiento de Cristo en mí. Yo tengo que dejar que la realidad de Cristo rebase y rebose mi humanidad, rebose todo lo humano que soy. Dios, aleluya. Qué profundo y poderoso esto, hermanos. Que Cristo crezca tanto, Cristo dentro de mí crezca tanto, que rebase y rebose la humanidad mía. Y entonces ya no seguiré pensando como un hombre del mundo, ya no seguiré pensando como un hombre carnal, ya no seguiré pensando como un hombre ignorante. Ahora empezaré a entender, a discernir, a actuar, a decidir como Cristo lo hacía. Me parece demasiado poderoso que la Biblia dice que el cristiano debe de tener la mente de Cristo. Pero para ello, Él tiene que rebasar y rebosar esta pobre humanidad que nos cargamos. Gloria a Dios, aleluya. Ay, mis hermanos, yo no sé si tengan ustedes esa capacidad para poder discernir lo que les quiero compartir. Tener la mente de Cristo habla de la plena magnificación de la realidad interna de Cristo. Tener la mente de Cristo habla de un nivel de madurez. Habla de ese nivel de sabiduría y de discernimiento para llegar a pensar como Cristo
propenso. O sea que el estándar de la vida cristiana es muy alto, hermano. No es simplemente ser cristiano. No es simplemente ser salvo. Porque hay algunos que solamente limitan la vida cristiana o cristiana, la vida cristiana, a ser salvo, siempre salvo, y ahí se quedan. No, ser salvo es con un propósito. Ser salvo es que Cristo se forme en mí. Ser salvo es que Cristo se magnifique en mí. Ser salvo es que todos juntos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud. Ahí está la magnificación de Cristo, la plenitud de Cristo operando, manifestándose en nosotros. Otra de las áreas donde Cristo debe de magnificarse, entiéndase, enchanzar, hermanos, agrandarse, es en la formación del carácter de Cristo en nosotros. La formación del carácter de Cristo en nosotros. Tener la expresión del carácter de Cristo habla de una verdadera magnificación. Otra área indispensable donde tenemos que dejar que Cristo se exprese en el carácter, hermanos. Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Está hablando de carácter. Manso y humilde. Tener un carácter manso y humilde significa que Cristo está creciendo, que se está magnificando, que está rebasando, que está rebosando todo el carácter maligno, diabólico que se formó allá afuera, porque no me educaron, porque no me dieron principios, porque no me dieron valores, porque no me enseñaron a respetar, porque no me enseñaron a obedecer. Pero cuando vengo a Cristo, toda esa rebeldía, toda esa mala formación, ese carácter deformado, ese carácter maligno, ese carácter diabólico tiene que ser rebasado por el carácter de Cristo. Tiene que ser, hermanos, cubierto por el carácter de Cristo. Y si antes era un hombre iracundo, era un hombre peleonero, si antes era una mujer peleonera, ahora va a ser una mujer que tenga la humildad y la mansedumbre de Cristo. Hasta en eso se debe de magnificar Cristo, en el carácter. Ahí debe de estar presente la magnificación de Cristo. Así que hay dos principales áreas: la mente de Cristo y el carácter de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere de la iglesia? Que Cristo se forme en nosotros y que Cristo crezca en nosotros. Y Juan tuvo la visión de lo que la iglesia debe de producir para Dios eternamente. Yo termino ya. Apocalipsis 2:5. Miren lo que Dios quiere que la iglesia produzca de Cristo. Gloria a Dios. Cristo vive. Aleluya. Este texto de Apocalipsis 12:5 hay que entenderlo con el discernimiento de que está hablando de la iglesia, porque se habla de manera femenina, en un aspecto femenino. Se está hablando de una mujer. Cristo vive. Aleluya. Como dice Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz. ¿Ella quién? ¿Ella quién? Está hablando de la iglesia. Los católicos dicen que es la Virgen. Los judíos dicen que es Israel. Pero el Espíritu Santo revela que es la iglesia. De la iglesia debe salir Cristo formado
magnificado como hijo varón. De nosotros debe de salir un aspecto de Cristo, espiritualmente hablando, como hijo varón. Y mire la promesa que tiene para lo que se debe de formar y debe de crecer en la iglesia. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo, el que sale de la iglesia, el que se forma en la iglesia, el que se magnifica en la iglesia, el que sale de nosotros, el que se está formando en nosotros y que está creciendo, hermanos, mire, tiene promesa de arrebatamiento. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hay un aspecto espiritual poco comprendido de la iglesia. La iglesia, de la iglesia tiene que salir la realidad de Cristo formado y magnificado como un hijo varón. Amén. Y ese Cristo que se está formando y que debe de estar magnificándose en nosotros, tiene promesa de que será arrebatado. ¿Y quién tiene promesa de arrebatamiento? La iglesia. Entonces hay una realidad de la iglesia que se va en el arrebatamiento. Por eso es importante que Cristo esté formado y que Cristo esté creciendo y se esté magnificando, porque hay una promesa de arrebatamiento de por medio. ¿Usted cree que si Cristo no se forma y si Cristo no se magnifica en usted, usted cree que va a ser arrebatado? Los creyentes en la iglesia que serán plenamente arrebatados son aquellos que vivan en la realidad de la formación y de la magnificación de Cristo en ellos. Gloria a Dios. Quiero que se ponga en pie en esta hora de la tarde. Mire que estos son temas que se necesitan mucho discernimiento para entender. Amén. Y en esta hora de la tarde yo me he preocupado, hermanos, por enseñarle estas realidades. ¿Qué tanto de Cristo hay en nosotros? Esa es la pregunta. Tienes años y años y años viniendo a la iglesia, pero ¿qué tanto de Cristo? ¿Qué tanto de Cristo? ¿Qué tanto Cristo ha crecido en ti?